¿Qué tal, amigos de Viajando Ligero? Nuevamente Javier, Carla, eh, Aquí, aquí presentes o en la casa. aquí presentes. Bienvenidos, este es el sexto capítulo y el día de hoy vamos a hablar de un tema que igual y ya desde hace tiempo pues queríamos abordar, que tiene que ver justamente con los viajes, pero vistos desde otra perspectiva, o al menos eso creemos nosotros, que tiene que ver más como no solo con los viajes de placer, sino que tiene que ver con pues con una idea general de lo que es un viaje, que prácticamente va más enfocado hacia la idea de que los viajes te pueden cambiar, ¿no? La forma de pensar, te pueden de alguna manera, pues no sé, o sea, de cierta forma pueden cambiarte hasta lo que eres tú, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a este nuevo capítulo y esperemos que les guste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien en sus casas. Pues como ya lo dijo Javier, en este capítulo tenemos algo pues especial. Creo que sobre todo incluso el nombre de Viajando Ligero, ¿no? O sea, la palabra la trae ahí incrustada. Entonces creo que está padre, ¿no? Nosotros desde hace tiempo queríamos hablar sobre esto de los viajes, pero no sabíamos cómo abordarlo porque justamente pues estábamos en una pandemia y era a veces imposible hablar de cosas que pues no puedes hacer, ¿no? Hasta incluso luego creo que se siente medio feo hablar de viajes cuando no los puedes hacer. No puedes, ajá. Pero definitivamente creemos que era necesario hablar de esto porque es una realidad en la que todos vivimos y la que todos en algún momento podemos enfrentar si eso queremos hacer, ¿no? Creo que está padre como comenzar a contarles un poco que la primera vez que Javier y yo viajamos, bueno, más bien, ya hemos viajado varias veces a lugares cerca y lugares lejos y así, pero antes de que Javier y yo estuviéramos juntos, Javier hizo un viaje que le cambió la vida, ¿no? Y que cuando yo vi cómo él me platicaba su experiencia, ¿no? Y cómo me decías las cosas que habías vivido, para mí fue algo, pues, sorprendente, porque no me imaginé que una persona, o sea, era la primera persona que yo conocí en mi vida que me platicaba cosas de un viaje totalmente fuera de lo común, ¿sabes? O sea, como que siempre me platicaban lo mismo de, pues conocimos tal lugar y nos la pasamos así, hicimos tal cosa y todo, ¿no? Pero contigo fue muy distinto porque tú, así, yo recuerdo mucho que de las primeras cosas que mencionaste fue que no eras el mismo cuando te fuiste a cuando regresaste, que algo de ti cambió, ¿no? Incluso me dijiste, partes de mí se quedaron allá, ¿no? O sea, y como que tú querías que ese Javier que fuiste allá de alguna manera fuera también aquí, ¿no? En donde vives. Pero no sé, o sea, creo que estaría bueno comenzar por esa parte. ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué te hace sentido de esto de que los viajes te cambian la vida? Claro, o sea, y bueno, quiero agregar algo respecto a lo que acabas de decir y lo que dijiste al principio, porque justamente, si de por sí yo ya traía como, bueno, sí, yo de manera muy personal, creo que ya tenía muchas ganas de volver a viajar. Creo que ahorita ya estamos todos en una situación muy parecida, ¿no? En la que pues hay un montón de restricciones, pues en medio de una pandemia, pues viajar ya no es tan fácil, ¿no? Sobre todo porque pues pues algunas fronteras han estado cerrando, bueno, se cerraron y algunas ya están abriendo ahorita. Creo que, pues de alguna forma, o sea, ahorita como que sí me pongo a pensar un poquito en esa parte, ¿no? Que inclusive hablar ahorita de viajes, creo que es interesante porque pues nos hace a lo mejor ser conscientes de qué manera queremos viajar la próxima vez que se pueda ya sin tanta restricción, Uh-huh. ¿no? Yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho, ahorita como lo tocas al tema, que pues yo cuando viajé, pues fue en el 2018, ¿no? Empezando casi el 2019. Uh-huh. Y yo me acuerdo mucho que, pues sí, o sea, yo no, a mí no me caía el 20 de por qué me sentía así hasta muchísimo tiempo después.
O sea, cuando empecé como a extrañar, ¿no? No tanto los lugares, sino extrañaba más bien pues esa parte que yo había dejado allá, ¿no? O sea, porque... Lo que fuiste allá. Sí, algo pasó. O sea, ¿qué fue? No sé, pero siento que eso es como algo muy específico y característico de esos viajes que te cambian inclusive hasta la forma de pensar, ¿no? O sea, ahorita a la fecha, pues creo que muchas, a lo mejor de las cosas que hago, pues van en función a querer, pues viajar nuevamente, ¿no? O sea, digamos, muchos de mis esfuerzos van enfocados a viajar. A viajar, a volver a tener esa experiencia de estar en otro lugar, ¿no? Porque precisamente no es como tal, es que es bien raro, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que esa vez que me fui, pues yo no había estado tanto tiempo en un avión, ¿no? Yo me fui a Europa, me fui 21 días y yo solo había tenido la oportunidad de viajar 2-3 horas en avión, ¿no? Y a mí me encanta viajar en avión, ¿no? A muchas personas les da mucho pavor, mucho temor. Pero esa vez yo me aventé 11 horas, ¿no? De viaje en avión y, puta, fue una experiencia, pues, bien rara, ¿no? Ajá. Estar tanto tiempo en un avión. Sí, de que vivías en el avión. Sí, pero, pues, yo ahorita a la fecha, o sea, después de todo este, pues, como de procesar esta información, pues ahorita ya es completamente distinto. O sea, ahorita, yo me acuerdo mucho que pasé por mis épocas de ansiedad, ¿no? En las que yo quería y rogaba por volverme a ir de viaje. Ahorita como que ya apaciguo un poco eso, pero yo sí creo que los viajes te cambian. O sea, te cambian. Yo creo que no nos cambian a todos de manera similar, sino a todos nos cambia de maneras distintas. Sí, yo siento que sí. O sea, creo que tiene razón, como en esa parte, ¿no? En la que los viajes no nos van a cambiar a todos de las mismas formas, pero sí creo que todos los viajes de alguna u otra manera ilustran lo que somos y hacen que nuestra vida sea completamente diferente a lo que era antes, ¿no? O sea, yo creo que viajar es muy importante para autodescubrirte, como para ver cosas de ti que no conocías y que incluso eso, ¿no? Tú te expusiste a estar solo en un lugar en el que no sabías nada, o sea, ¿no? Y creo que muchas veces las personas, porque conozco como varias anécdotas de varias personas que han viajado solos por primera vez y que igual que a ti les han cambiado la vida, o sea, como que su único propósito en la vida se vuelve viajar y querer viajar, ¿no? Y ahorrar dinero para viajar y trabajar para viajar, ¿no? Y como que todo lo enfocan en relación a eso, ¿no? En querer de alguna manera que con todo lo que logren hacer en su vida, puedan viajar, ¿no? Pero, o hay otras personas que simplemente viven viajando y trabajando y viajando, pero al mismo tiempo. Pero es que no creo que esa idea forzosamente tenga que partir de la idea de que tienes que viajar solo para vivir ese tipo de experiencias. O sea, también siento que cuando ese viaje lo piensas desde el punto de vista de conocer más, no de descansar de algo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo viajaba con mi familia, pues inclusive hasta a veces, yo me perdí muchos viajes con mi familia porque no tenía ganas de viajar. Pero porque supongo que no, o sea, viajaban constantemente a los mismos lugares, o sea, ¿te hacía cansado? Pues no era tanto pensar en el lugar, o sea, tenía que ver más como con el hecho de, pues no sé, es raro. O sea, por ejemplo, ahorita que lo pienso, pues yo creo que tiene que ver más como con la dinámica. O sea, porque sabías que íbamos porque era el momento en el que toda tu familia tenía vacaciones, ¿no? Y que habían juntado para ese viaje. Pero tiene que ver más como con un desprendimiento de la ciudad, más bien como de decir, me alejo un poco de donde estoy porque necesito descansar. Ajá. Y es válido, ¿no? Es válido, sí. pero justamente ahí es cuando uno no sincroniza con esas ideas, ¿no? Porque dices, yo no tengo necesidad de descansar en otro lugar. O sea, yo prefería más bien descansar de mi familia, ¿no? Yo decía, váyanse y yo me quedo. O sea, yo estoy chido. Ajá. Es más, me hace más bien quedarme
que irme que irme con ustedes. ustedes. Y es que yo creo que eso pasa en todas las familias, ¿no? Como de tomar las vacaciones, o bueno, como más en los trabajos como un poco más de administrativos, más así. Siento que la gente se crea como ese plan de decir, en mis vacaciones voy a tomar 20 días de mis vacaciones para irme de viaje y para hacer, no sé, tal cosa, ¿no? Y lo único que quieren es descansar del trabajo, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva y desde el lugar en el que nosotros queremos abordarlo es viajar, vale la pena hacerlo seguidísimo. O sea, vale incluso la pena viajar y trabajar al mismo tiempo. O sea, creo que el hecho de que tú te des, yo siento, el hecho de que tú te des espacios de trabajo y luego viajes, no te va a dar tiempo nunca a conocer todo lo que quieras conocer. O sea, Sí, es no. algo que se vuelve imposible. No, de hecho, inclusive las personas los blogueros, ¿no? Que se dedican justamente, que su trabajo es viajar, pues nunca van a conocer el mundo entero. O sea, es Sí, prácticamente imposible. Es casi imposible, ¿no? Pero a mí me ha tocado mucho escuchar como a gente que quiere hacer viajes, ¿no? A veces muy largos o a veces viajes que seguramente van a ocupar la mayoría de su tiempo, si no es que bastante tiempo. No lo hacen justo por lo mismo, porque no tienen espacio con su trabajo, porque, ¿sabes? Porque hay un montón de cosas antes que viajar. Claro. ¿No? Y no está mal, o sea, creo que cada quien tiene sus propias prioridades ante la vida y ante lo que quieran hacer y así, y es muy válido, pero yo lo que pongo en la mesa es como decir, ok, o sea, si quieres viajar, pues, ¿qué estás haciendo para lograrlo, no? O sea, Claro. ¿cuáles son las perspectivas que tienes para poder hacerlo, ¿no? No, y aparte también yo creo que tiene que ver con que te plantees la idea de qué quieres lograr en ese viaje, o sea, cuál es el propósito. Creo que de entrada eso es lo más importante, saber cuál es el propósito de tu viaje. O sea, si tu propósito es conocer un lugar, pues no vayas a los lugares a los que ya fuiste, ¿no? De entrada, o quizás sí, pero... De otra manera. Pero cambia la rutina, o sea, cambia el itinerario, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando me fui a Londres, pues, a Europa, porque me fui a Londres, a Cambridge y a Roma, pues fue desde la emoción de conocer otro lugar, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo que cuando justamente me estaba como planificando mi viaje, pues a mí me daba mucho, no sé, inclusive, me hace pensar en uno de los capítulos anteriores como de los límites, ¿no? Que uno se ponía por las ideas de la familia. Que pues yo me acuerdo que con la persona que en ese tiempo yo estaba planificando mi viaje, pues era así como de, ¿para dónde vamos, no? Y yo era así como, pues Estados Unidos, ajá, sí. Argentina, o sea, era como lo, pues no sé, para mí en ese momento era como lo básico, ajá, ¿no? Pero Europa nunca me llamó la atención. Uh-huh. Pero cuando lo planteas y yo cuando ya vi que me había comprado mi boleto, dije, puta, esto sí va en serio. O sea, y ahí es cuando realmente me di cuenta de lo que iba a pasar, ¿no? Hasta que yo ya tenía mi boleto casi en la mano, ¿no? Ya había pagado por él. Entonces, ya con el tiempo fue cuando ya empiezas como a ser más consciente del porqué de ese viaje. En un principio, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en esa época, o sea, creo que fue el mejor momento para haber hecho ese viaje porque justo yo estábamos los dos en la escuela y estábamos viendo pues todo lo que tenía que ver con el arte, ¿no? Y pues casi, pues, o al menos acá en México, pues el arte que nosotros conocemos pues es el de Europa, ¿no? O sea, no conocemos tanto o al menos la educación que yo tuve o que tuvimos nosotros, pues estaba más occidental que oriental, ¿no? Entonces, justo cuando o sea, fue bien chistoso porque yo me fui con la idea de conocer todas las cosas que había visto yo en libros o en PDFs o en PowerPoints en la escuela, ¿no? O sea, cuando yo veía esas obras, o sea, digamos esas pinturas, esas obras plásticas y de repente estar enfrente de ellas en vivo es impactante, o sea, y creo que eso nos pasó, o sea, no sé si te pasó de la misma manera a ti, que, por ejemplo, nosotros hicimos un viaje apenas en octubre, ¿no? Nos fuimos a La Paz, pero también
todo surgió como del deseo de conocer lugares, ¿no? Sí. Que habíamos visto en videos, que habíamos visto en fotos, ¿no? Y entre esos lugares, pues obviamente fue Balandra. Ujú. Que Balandra apareció como ese lugar que dijimos, si vamos a La Paz es por estar en ese lugar que tanto hemos visto Ujú. y que no tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No, y realmente creo que sí sucedió de esa manera. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó como lo dices, en La Paz. Creo que era como el primer viaje que hacía mucho tiempo, más bien, que hacía mucho tiempo que no hacía un viaje porque estábamos en la pandemia. Ajá. Y también porque no había hecho un viaje, pues, así como Pues más... desde esa perspectiva. Ajá, como desde la perspectiva de viajar ligero y como desde también la perspectiva de viajar, pero para autoconocerme y para aprender a estar conmigo misma. Pero es que aparte, mira, creo que hay que ser conscientes de que no vas con esa idea. No, no, no. O sea, no vas con la No. idea de decir, voy a autoconocerme, ¿no? Porque No, eso no es vas. demasiado... De entrada creo que es demasiado hippie. Sí. Y en segunda, creo que no somos tan conscientes Ajá. humanamente como para decir, voy a ir a encontrarme. Pues no sé, o sea, yo creo, y yo puedo decirte que yo en ese momento sufrí una pérdida muy fuerte, que Ajá. fue la de mi abuela, habrán sido 9 días antes de que nos fuimos de viaje, y yo lo único que quería era escapar. O sea, yo quería escapar del lugar en donde me encontraba y quería llegar a un lugar en el que pues pudiera autorreconocer lo que estaba pasando en mi vida y poder como encontrarme. O sea, en realidad a lo mejor está muy hippie como lo dices, pero sí necesitaba eso, necesitaba cambiar de un aire, necesitaba encontrar cosas que me hicieran sentir tranquila, que me hicieran sentir incluso un poco viva, porque yo me sentía muy mal emocionalmente, ¿no? Ujú. Entonces creo que en el momento en el que yo llego a La Paz y veo todo esto que me cambia la vida, o sea, porque me la cambió realmente, Pero te la cambió hasta después. pues Siento que cuando eres consciente del viaje, ¿no? sí, cuando eres consciente del viaje, pero sí me la cambió en el momento. O sea, yo recuerdo mucho que tú y yo conocimos Balandra Ujú. y yo lo habíamos visto en videos y decíamos, ¿cómo eso existe, no? Porque, bueno, para los que no saben, Balandra es mar, pero es una playa, literalmente, En pero La está Paz. en La Paz, pero está entre el desierto y las montañas, ¿no? Y es la playa, y busquen imágenes, es muy hermoso, ¿no? Y de verdad es más hermoso en vivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a La Paz, yo recuerdo mucho que estábamos ahí en la arena, estábamos acostados, y recuerdo mucho que me dijiste, esto no lo vamos a volver a vivir nunca, o sea, de esta misma forma... Sí, ¿no? Nunca lo vamos a volver a vivir porque podemos regresar, pero ya lo conocemos, Claro. ¿no? Y ya no vamos a regresar con las mismas expectativas. Sí, ¿no? La primera vez que conoces algo es impactante, porque no sabes ni siquiera qué te espera de ese lugar, aunque hayas visto imágenes. O sea, es completamente distinto a todo lo que formulaste en tu cabeza, ¿no? Y yo siento que sí podría decirte que cuando yo vi Balandra y cuando yo vi, por ejemplo, hasta los lobos marinos, que eran también en la Isla Espíritu Santo, que también está ahí, para mí cambiaron muchas cosas en el momento. O sea, como que en el momento dije, wow, ¿no? Son cosas que vives y que de alguna manera se transforman. O sea, se transforman para bien en tu vida. Pero siento que son ahí, por ejemplo, yo identifico dos momentos. Ajá. Uno, cuando vives el presente, o sea, cuando estás justamente vivenciando el momento y posteriormente esa vivencia se convierte en una experiencia. O sea, la experiencia es justamente lo que ya viviste y ahora ya puedes hablar de él desde, digamos, desde el futuro, ¿no? Ok. Desde el momento en el que ya pasó. Sí. Y creo que por ejemplo, lo pienso, por ejemplo, cuando uno va a un concierto, Ok. ¿no? Cuando tú estás en un concierto y sacas el celular para grabar, pues prácticamente te estás perdiendo del momento y estás guardando recuerdos para el futuro, ¿no? Ok, Que ajá. es prácticamente grabar el video o tomar una foto. Ajá. Creo que es análogo al hecho de que a lo mejor tú vayas de viaje y estés casi como viendo todo como si fueras tú la cámara, recordando todo lo que hay alrededor de ti, pero dejas de vivir porque más bien estás como diciendo, a ver, para después acordarme mucho de lo que hice acá, Ajá. ¿no? Pero entonces, creo que sí es complicado
vivir las dos cosas. O sea, la vivencia per se, así como tal. Y... Es que sí, hay una vivencia momentánea y hay una vivencia pasada de el viaje. Digamos que hay una vivencia finita, ¿no? Ajá. Que es esa, que justamente es cada segundo y cada instante que estás viviendo en el lugar, que sabes que aunque vuelvas, como lo decías, que aunque vuelvas a hacer ese viaje, nunca va a ser igual. Uh-huh. Entonces es toda esa experiencia y esa vivencia del momento, Uh-huh, que después, obviamente, sacas conclusiones de ese viaje, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No, y es que aparte es imposible que no la saques. O sea, Sí, no. creo que afortunadamente todos los viajes te dejan una enseñanza, aunque se escuche medio autoayuda esto, pero creo que sí. O sea, por ejemplo, yo lo pensaba en cuestiones de la humanidad y de la gente. Yo recuerdo mucho que cuando tú y yo nos fuimos a La Paz, había mucha gente muy buena. O sea, muy buena en el sentido de muy como... muy servicial, ¿sabes? Como que todo el tiempo había personas alrededor de nosotros que no nos conocían, pero que todo el tiempo constantemente estaban, necesitan algo, les puedo ayudar, buenas tardes, buenas noches, Sí. te dejaban pasar, o sea, ¿sabes? Gente muy, muy amable. Hay gente muy amable en La Paz, ¿no? Y si alguien nos está escuchando de La Paz, que lo sepan, o sea, neta es gente bien, bien fregona. Yo la neta me quedé con esa experiencia de decir, órale, la gente de La Paz es súper chida y hasta te dan ganas de vivir ahí. O sea, yo hasta te lo decía de broma como de, güey, o sea, yo quiero irme a vivir a La Paz porque veo a toda la gente tan humana que, o sea, tan humana que la siento, que me dan ganas de estar ahí, No, solo por ajá. ese simple hecho, ¿no? Aparte siento que esa justa, bueno, yo lo vería llevándolo como también a otros viajes que he tenido, como son como lecciones culturales, ¿no? Ajá. O sea, porque pues sí, tú lo acabas de decir, o sea, sin irte tan lejos, sin irte a otro país, sino irte a otro estado de tu país, te das cuenta que hay cosas que dices, no manches, o sea, esto yo no lo sé, o no lo sabía, o no me había sentido de esta forma, Uh-huh. o no percataba, o no percibía que esto podía pasar en este lugar, ¿no? Ahorita, Sí. por ejemplo, eso que dices, a mí me pasó mucho eso allá en Londres, cuando Uh-huh. me subí al metro. Pues yo antes de irme de viaje, cuando me subí al metro de acá de la ciudad, o a cualquier transporte, nunca falta a lo mejor pues la persona pues de otro país, ¿no? Siempre está la persona negra, o la persona pues que tiene rasgos orientales, o es una persona de Estados Unidos, europea, lo que sea. Pero ¿a poco no te ha pasado a ti? Si no de manera personal, pero ves que toda la gente lo ve raro. Sí, 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 pasa, ¿no? No. Y no es ni siquiera por una onda de discriminación No, solo o es algo raro, así. o sea... Solo es como ver a alguien extraño en donde tú vives y es Exacto. como... yo a mí, por ejemplo, antes me pasaba que yo veía mucho a la gente y decía, órale, ¿no? Qué padre. Yo a mí me tocaba en mi casa, ¿no? A mí, muy cerca de donde yo vivo, hay muchas personas, o sea, que son negras y viven muy cerca de aquí, ¿no? Y a mí se me hace tan raro, o sea, como que... O sea, te digo, no es por discriminación ni nada, solo es extraño porque no estás acostumbrado, Sí, ¿no? Y obviamente que cuando tú te llegas a un lugar y hay mucha gente que te está viendo a ti ahora raro, Claro. pues seguramente ha de ser un... ¿no? Pues sí, o sea, por ejemplo, me ha pasado de repente a la fecha que sí veo a una persona, bueno, es que justamente iba a este punto, y yo era antes de esas personas que veían extraño, ¿no? A la persona que hablaba inglés, por ejemplo, en el metro o en el metrobús, porque no es algo atípico, o sea, no es algo que pase normalmente, o al menos en el pues en el, digamos, en los círculos en los que yo me he desarrollado normalmente, pues no es normal, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que a lo mejor eso solamente nos pasa, lo quiero decir como, quizá a los mexicanos. Pues porque quizá. probablemente si llegas a Europa vas a encontrar a gente de muchas nacionalidades Sí. y obviamente que no es extraño, pero como nosotros estamos tan arraigados a esta cultura que nos impide darnos cuenta que pues sí, o sea que la gente viaja y que hay mucha gente de muchos lugares, sería muy normal, lo podremos normalizar. Pues es que justamente eso fue lo que pasó, o sea, yo al menos lo normalicé después,
¿no? O sea, porque justo... Y probablemente en el metro de Londres ni siquiera la gente me pelaba, ¿no? Pero yo me sentía raro siendo la única persona que no entendía lo que los demás decían, ¿no? Y ahí es cuando realmente se invierten los papeles y eres esa persona que la gente ve, o al menos yo lo percibí así, que era la persona que la gente veía raro, porque no hablaba igual que todos inglés, Ajá. ¿no? Entonces, después, o sea, no fue en ese momento en el que, es a lo que decía, o sea, que en ese momento yo no me di cuenta de decir, ay, ahora ya no veo a la gente de la misma manera acá en mi país, ¿no? En México. Sino ya fue después, o sea, fue un proceso que llevó su tiempo en el que después yo dije, pues es que, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de diferente? Y siento... Sí, transformaste la idea. Claro, y esa es de las cosas que al menos yo siento te genera un viaje, o sea, cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar y de ser a partir de vivir una experiencia que prácticamente la vives y se queda para siempre. Sí, sí, sí. No, y creo que afortunadamente esas lecciones, ¿no? Si le podemos llamar de esa manera, lecciones que nos dan los viajes, es muy afortunado tenerlas, ¿no? Creo que a partir de todas esas cosas que empezamos a reconocer en los viajes, es cuando nos damos cuenta la importancia que tiene viajar, ¿no? Y es cuando empezamos a notar, órale, por eso es importante viajar, porque no nada más cambia una cosa, ¿no? Cambian muchas a tu alrededor, cambia incluso tu manera de pensar, cómo ves la vida en general. Y creo que eso es algo que no te da, o sea, no te da nada, no te lo da ni el dinero, o sea, sí, ¿no? Es necesario hacerlo, ¿no? Yo antes nunca lo había pensado así, nunca lo había visto como de esa manera en ver que realmente viajar te transforma la vida, ¿no? Yo antes lo veía más como, pues sí, como esto de lo que habíamos mencionado al principio, de las vacaciones y cosas así, pero ahora puedo decirte que para mí viajar ahora se ha transformado en toda una cosa extraordinaria que le puede pasar a cualquier ser humano, ¿no? Y si por mí fuera, o sea, yo me la viviría viajando, yo creo que siempre, ¿no? Sí, no, o sea, y, por ejemplo, inclusive, no sé, a mí me ha dado como una aspiración de vida, ¿no? O sea, creo que ahora... en mi vida es muy importante viajar, ¿no? Porque ya sé que los viajes me enseñan. O sea, para mí un viaje es casi como leer un libro, ¿no? O sea, de que hay una frase, no me acuerdo ahorita, que justamente hace una analogía, San Agustín hace una analogía entre un libro y un viaje, ¿no? Que cuando tú no sales de tu país o de tu ciudad, es como leer solo una hoja de un libro, ¿no? Y ese libro es el mundo. Entonces, justamente si lo llevas al pensamiento de que los viajes y haciendo la analogía con los libros, pues te enseñan, aprendes, ¿no? Si vas con esa idea, ¿no? Hay una TED Talk de ¿cómo se llama? De Alan por el Mundo, que justamente habla de eso, ¿no? O sea, te dice que los viajes te ilustran, ¿no? Y él lo dice muy, muy específico, porque si llevas la palabra ilustrar al pensamiento, no de ilustrarte de que vas a saber más, sino ilustrarte de que te muestran, ¿no? Como una ilustración, ¿no? Como más o menos algo así. Cuando tú viajas tienes esa posibilidad, ¿no? De que lo que tú leíste, lo que tu mente creó a partir de una lectura, por ejemplo, en un libro, y estar enfrente de eso que leíste es darle esa forma física a eso que tú te imaginaste. Sí. ¿No? Sí, le das una estructura a todo lo que hay aquí en la cabeza, ¿no? Claro, creo que así nos pasó, por ejemplo, con Balandra, ¿no? Sí. Que uno se genera una imagen a partir de algo virtual. Y cuando estás en el lugar te das cuenta que se parece, pero no... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, ¿no? Porque Y eso que a nosotros nos encanta la fotografía, ¿no? Y como que tenemos ahí como una obsesión ligera por la fotografía. Y las fotografías son muy buenas, ¿no? Hay mucha gente que toma muy buenas fotografías.
Pero bueno, en relación a justo a esa cosa, que aunque las fotos sean muy buenas, nunca van a ser igual a lo Sí, que ven no. tus ojos, ¿no? No, para Solo nada. son como pequeños fragmentos de lo que estás tú viendo y hasta ahí, ¿no? Muchas a veces las fotos ni siquiera salen igual que como las ves en el celular. O sea, Sí, no. es imposible. Pero bueno, en relación a eso creo que está súper padre como preguntarte a ti, Ujú. pues, ¿qué valoras? ¿Qué valoras de todas estas cosas que te han dejado los viajes, ¿no? Porque sí sabemos que has tenido varios viajes, ¿no? También yo, pero de todos esos viajes, ahora, ¿qué crees que es o sea, cuál es la importancia de viajar y qué te llevas, ¿sabes? De esos viajes, porque creo que las personas que a lo mejor no han tenido la posibilidad de hacer viajes como tan largos o a lugares, ¿no? Como más grandes, creo que estaría bueno como motivarlos a que lo hagan, ¿no? Pues yo creo que de entrada me hizo pensar que yo no soy el centro de todo. O sea, me hizo darme cuenta que, por ejemplo, inclusive dentro de la misma ciudad, o sea, en la Ciudad de México, pues uno cree que a veces las distancias, o sea, o que toda la gente que conoces, dices, puta, es un montón de gente, pero no, o sea, cuando te das cuenta de lo pequeño que eres en un mundo tan vasto o tan grande y tan lleno como de otros pensamientos, otras formas de ver la vida, de vivir inclusive, pues justamente ahí es cuando surgen las dudas, ¿no? De decir, ah, caray, o sea, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿No? O sea, y es cuando, es como te lo dije hace ratito, o sea, a mi vida le dio un propósito, ¿no? Y justamente fue ese, viajar porque me gusta viajar y me gusta aprender y, y sobre todo también como exponerte a cosas nuevas, que a veces eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? No me gusta tanto pensarlo desde la idea de la zona de confort. Antes sí lo hacía, Uh-huh. ahora ya no. O sea, ahorita más bien es más como desde el pensamiento de que es necesario como ser humanos de repente tener estos jalones de pelos de decir las cosas son completamente distintas a lo que crees, Uh-huh. ¿no? Y abrirte a esa duda y a seguir queriendo conocer un montón de cosas, ¿no? Porque Sí. el mundo es infinito de conocimientos, Uh-huh. ¿no? Y sobre todo cuando los viajes te dejan plasmado algo, o sea, cuando te dejan una experiencia más allá de la foto, del llavero, del recuerdo, de los videos, de lo que pudiste haberte traído de allá. O sea, por ejemplo, yo me traje mapas, ¿no? Que en su momento no los vi como importantes, pero ahorita son, pues, recuerdos, ¿no? O sea, son recuerdos de los lugares en los que estuve Uh-huh. y dije, y digo, no mames, o sea, yo anduve en estas calles Uh-huh. caminando, ¿no? Y no sé, o sea, también siento que los viajes te enseñan a cada vez intentar disfrutar más de ellos. Uh-huh. eh, y sobre todo como a valorar que te generan cambios. Uh-huh. Cambios, quitémosle positivos, negativos, sino Cambios. te hacen ser distinto a lo que eres. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, tú, o sea, no sé qué experiencias te dejan a lo mejor el hecho de haber tenido viajes que te han como enseñado otras cosas de ti a los viajes que a lo mejor has realizado con tu familia. Pues yo creo, en realidad no tengo una respuesta, solo podría decirte que creo que a partir de que he hecho viajes como sola o como contigo o como más explorándolo, porque también creo que es eso, el hecho de explorar el viaje, el hecho de caminar en las calles, el hecho de exponerte, el hecho de ir con tu maleta aquí y ir preguntando si puedes o no puedes agarrar un Claro. camión, ¿no? El hecho de exponerme es algo que disfruto como no tienes idea. Disfruto mucho exponerme, disfruto mucho sentirme como en un lugar en el que soy desconocida para la gente y que a la gente no le importa si Sí, vengo, exacto. hago, brinco, corro, no le importa. Y como eso, como esa constante de seguir explorando. O sea, creo que eso me gusta mucho. Me gusta mucho llegar a un lugar, no saber nada del lugar, sentirme así, neta, lejanísima de todo lo que todos piensan y decir, pues, ¿no? Solo estoy como esperando a que las cosas pasen.
No, eso me encanta, como que el hecho de disfrutar desde la perspectiva no sé nada, pero quiero aprender, quiero saber qué es lo que va a suceder, eso es lo que me llevo de los viajes de esta magnitud, ¿no? Y justo hablando como con esto y un poquito como para ir cerrando el tema, nosotros tenemos como un poco más esta filosofía de viajar ligero porque hemos aprendido a partir de estos viajes que es muy importante desprendernos de muchas cosas de las que a veces nos llevamos sin darnos cuenta Claro. desde donde estamos y que a veces no tendríamos por qué hacerlo, porque son esas cositas que nos hacen incluso no disfrutar el viaje como nos gustaría hacerlo, ¿no? No, y agregando un detallito justo a eso, cuando los viajes se vuelven una práctica que hay que seguir afinando con el tiempo, es cuando justo empiezas a comparar tu viaje a donde hayas ido con el viaje que vas a hacer, Sí. ¿no? Dices, ¿cuáles son los errores que cometí? Así, prácticamente viéndolo como un proyecto, ¿no? Decir, ok, en este viaje que realicé, ¿cuáles fueron mis errores? ¿En qué pude haber, casi en qué pude haber mejorado? ¿Qué cosas haría y qué otras cosas podría cambiar, ¿no? Sí. Es como hacer, pues sí, como tu junta de postproducción de decir, a ver, ¿cómo regresé de este viaje, ¿no? Y Sí. qué cosas podría modificar. Y Ajá. creo que la siguiente lista que Carla ahorita les va a compartir, justamente habla de alguna manera nacen desde esa idea, ¿no? Sí. O desde la experiencia de las cosas que nosotros hemos creído, que hemos empezado o hemos visto como importantes que hay que seguir afinando. Ajá, exacto. Y no antes de continuar como con esta lista, pues comentarles que nosotros nos hemos llenado como de bastante información respecto a varios libros, ¿no? Que nos han ayudado como a generar estas estrategias, esta lista de ideas. Y bueno, les vamos a dejar aquí en los comentarios algunos textos que les pueden servir, que a nosotros nos han funcionado. O sea, esta lista no es como que, nosotros la hicimos por arte de magia y ya, sino que creo que también esta lista está inspirada en mucha gente que nos ha inspirado a nosotros, ¿no? Claro. Y que nosotros hemos dicho, esto que dijo tal persona, sí es cierto, o esto lo cambiaría por otra cosa, ¿no? Échale. Entonces, bueno, la primera es viajar con una maleta. Creo que esa nos funcionó. Solo una maleta. Solo una maleta. Exacto. Creo que esa nos funcionó bastante bien la última vez que viajamos. Podemos recomendarles eso, que viajen con una sola maleta, que empaquen lo necesario, que no se lleven cosas así de que por si Sí, sale y por si llueve y por si el sol. Y para eso, justamente, pues investiguen los pronósticos del clima para que ustedes sepan en qué temporada van, ¿no? Y qué se tienen que llevar. Y para que no lleven cosas de más o cosas que no, no y sí, o sea, y creo que en la ropa es donde yo, al menos, o nosotros sentimos que es en el punto en el que menos precavidos hay que ser. O sea, sí hay que ser precavidos en muchas cosas que ahorita van en la lista, pero más bien esa precaución debe de estar enfocada en otras áreas más que en la ropa. Porque te llevas. Justamente eso, pues obviamente, más peso es más dinero. Claro, claro. No, y aparte también pensar en lo siguiente, ¿no? Porque muchas veces la gente se lleva ropa porque siempre piensa como, pues, para las ocasiones especiales, ¿no? O para una fiesta, o por si en la noche salgo a cenar, o por si hago tal cosa, o X, ¿no? Y pues no, creo que hay que empacar poca ropa y la suficiente, ¿no? O sea, yo les comparto, ¿no? Que yo últimamente, o a las veces que he viajado, ya no viajo así de verdad con cosas que creo que son innecesarias y que creo que se pueden cambiar por otras tantas, ¿no? O que incluso puedes hasta repetir pantalones o playeras o cosas así. Dejen los miedos, o sea, creo que es súper importante que cuando viajemos ligero hay que dejar los miedos porque es algo que no nos ayuda a continuar, ¿no? O sea, como que nos detiene, como que si nosotros vamos con ese miedo de que si no puedo hablarle a la otra persona en inglés o si no puedo hacer tal cosa o así, pues eso lo único que hace es impedirnos querer hacerlo. Sí, exacto. O sea, los miedos es como lo platicamos en otro de los capítulos, que hay miedos que son necesarios, pero hay otros miedos que no debemos permitirles que nos impidan hacer cosas que sabemos que es en beneficio a nuestra propia experiencia. Sí, sí, sí. También otra cosa que les podemos compartir es que si ustedes van a hacer viajes en los que viajen con parejas o que viajen solos o así, porque creo que con familia es muchísimo más difícil, sobre todo si van personas adultas que son las que a veces llevan más cosas de lo normal, pues
procuren desplazarse por las ciudades, ¿no? O por las calles o lo que sea que ustedes se desplacen de una manera como más consciente, ¿no? Como de decir, ok, bueno, pues si tengo que caminar o tengo que agarrar una bici o tengo que agarrar un camión, pues lo hago, ¿no? No todo tiene que ser como así de que puntual o decir, ay, pues en un carro lo hago todo. O sea, creo que eso, pues no, hay diferentes formas de desplazarse. Sí, también, bueno, la otra sería el hospedaje. Bueno, eso ya tiene que ver más como inclusive con presupuesto, por una parte, ahorita les digo la otra, que pues bueno, hay varias opciones, está pues los hostales, los hoteles, hay inclusive residencias en algunos lugares, casas, pero eso también creo que tiene que ver como justamente como con esta, o al menos a mí me pasó, que a mí me da mucha cosa quedarme en un hostal, pero porque de entrada tengo un sueño muy ligero y en segunda porque, pues sí, por miedo a que me robaran mis cosas, ¿no? Sí. Pero justamente ahí está, pues ese dilema, ¿no? Pero también ahí tiene que ver mucho, pues, o sea, que si ahorras en el hospedaje, o sea, si vas corto de dinero, pues ese dinero de alguna forma te puede ayudar a cubrir otros gastos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también una de las últimas sería como aplicaciones para viajar. Creo que son súper necesarias, ¿no? Como informarte respecto a dónde vas, porque hay muchas aplicaciones que son como de las ciudades, ¿no? O como cosas así, que incluso hasta de transporte público, ¿no? Me contabas como del metro de Londres, que tenías como una aplicación como de... Sí, ¿no? Como de transporte. No, o sea, hay a veces como bonos en los que tú compras como por tantos días el transporte. Eso aplica en algunas ciudades. Bueno, pero esa es una manera en la que es una aplicación que te ayuda. O sea, había una aplicación que fue la que yo ocupé, pero que me daba como un cierto como rango de precios, que cuál era el precio más bajo, a lo mejor es si quería viajar a lo mejor a otra ciudad dentro de Europa, te decía si era más fácil, más barato en camión o en avión. O sea, pero también hay ese tipo de aplicaciones. Ajá. Y pues sobre el dinero, ¿no? Sobre buscar tarjetas pues, de viajero, porque hay muchas tarjetas que ya hacen ahora pues, todas las compañías de banco. Inclusive las tarjetas que te venden como que te incluyen todas las atracciones principales de las ciudades, ¿no? Y ya la compras y ya. Exacto. Te ahorras como ese, no sé, trago amargo de llegar y saber que no hay boletos. No, y a veces también anticipar todo ese tipo de gastos también te ayuda mucho a que gastes menos. Ajá. O sea, si tu tirada es a lo mejor viajar porque quieres conocer museos o quieres conocer ciertas atracciones, a veces los países o las atracciones como tal tienen esta opción de poder comprar en línea los boletos para que pues ya no hagas fila, inclusive a veces es mucho más barato que los compres en línea. Sí, y también les recomendamos mucho que si van a viajar también como que se desprendan de esa sensación de que no lo pueden hacer ustedes solos, ¿no? O que necesitan a veces de compañías o de ciertas agencias que a veces lo único que hacen es como retener su dinero, ¿no? Y como decir, ok, yo te doy hospedaje, hotel, te doy también el avión, claro, y te doy todo esto y haces lo que yo te diga a los horarios que yo te diga y como yo te diga que lo Exacto. hagas. Y creo que a veces es muy limitante. Entonces, si ustedes pueden hacerlo, si ustedes tienen como la capacidad de crear un propio viaje y hacer una planificación para ese viaje, creo que es súper importante que pues sí, que exploren, que lo hagan, porque cambia de verdad la manera en cómo ves un viaje. Sí, y ya yo creo que por último, pues es la idea del presupuesto, ¿no? Sí, también hay que ser conscientes que un presupuesto es justamente algo que puede estar modificándose con el tiempo, o sea, pero sí hay que ir como con alguna idea, alguna media de los gastos que va a haber, pero siempre en función a lo básico, ¿no? Saber que por ejemplo, algo muy que ahorita podría pensar que es común es, tengo para ya sé que mis viajes, o sea, o mis transportes ya están cubiertos y está cubierta también la parte del hospedaje, comidas, y ya lo que sobra es prácticamente como para los gustitos y las cositas que a lo mejor me puede alcanzar, pero siempre ver esa importancia, a lo mejor, o jerarquizar ese tipo de gastos
para que al final pues prácticamente no sufras por ese tipo de cosas. Sí, no estés ¿no? al límite y no digas, híjole, ya no tengo ni para comer porque Exacto. me compré tal cosa, ¿no? Sí. Carísima. Sí, o sea, creo que esas son algunas de nuestras estrategias que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Son estrategias que creemos que a veces pueden como ayudar, ¿no? A crear un viaje más ligero. Sobre todo es eso, ¿no? Creo que aprender que pues viajar no tiene que ser pesado, no te tienes que llevar 5 o 6 maletas, ¿no? O sea, no tienes que llevar todo tu armario, ¿no? O sea, creo que Sí, es... no. No, es imposible. Y nada, creo que solo, pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos vamos a quedar con este capítulo. Creo que es muy enriquecedor hablar de viajes. Me gusta que podamos hablar de estos temas. Claro. Y pues ya. Pues nada, pues nuevamente agradecerles el apoyo, la confianza Sí. de escucharnos, que haber llegado hasta este punto del podcast. Recuerden que nos pueden también escuchar en Spotify. Si no tienen tiempo de vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, como ya dijimos en Spotify. Y aquí en YouTube, en la plataforma en la que nos pueden ver. Y pues nada, suscríbanse, denos un like, por favor, ese ayuda mucho. Déjenos sus comentarios si están de acuerdo con lo que les hemos dicho, o si no, también es muy válido. Y pues nada, no sé si quieres agregar algo más, Charlie. Pues nada más eso, como seguir ahí impulsándolos a viajar, que es algo de las cosas por las que iniciamos esto de verdad. Y pues nada, o sea, esperamos que lo hayan disfrutado, que lo puedan compartir, que nos ayuden con eso y que lo disfruten. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo creo que ya. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.